El padre que no está. Puede que todas las historias, si las exprimimos lo suficiente, terminen siendo una historia de amor o una historia de orfandad. Y quizá más a menudo de lo que pensamos, ambas a la vez. Porque en literatura, el padre, esa figura que debería ser brújula o abrigo, suele aparecer como un hueco, como una deuda, como un misterio sin resolver. Desde la Odisea, donde Telémaco busca al padre ausente, hasta Hamlet, en que el padre muerto aún dicta el rumbo del hijo, pasando por Kafka y sus metamorfosis dolorosas, la figura paterna ha sido terreno fértil para la tragedia, la culpa y la insatisfacción. Y luego está Juan Rulfo. Pedro Páramo, un hijo busca a su padre, pero solo encuentra un pueblo muerto, voces rotas, ecos. Pedro Páramo es el padre que engendra, pero no cuida, que domina, pero no guía. La tierra está seca y también el alma. No oyes ladrar a los perros, el padre siesta, pero carga a su hijo sin amor, sin consuelo, solo por obligación. Le lanza reproches mientras lo sostiene, camina con él a cuestas como quien arrastra el peso de una vida rota. En Rulfo, el padre no es consuelo ni legado, es ausencia, ruina, castigo, y por eso tal vez seguimos escribiendo sobre él, porque nunca termina de irse ni de estar del todo. Muy buenas tardes y bienvenidos a los Eternautas, a los que tengo casi siempre por aquí, hoy con este temazo que nos trae a propuesta de Graciela. Graciela Molinelli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Aquí ¿Cómo ha empezando la dado tarde. empezando la tarde ahí, nosotros ya empezando, bueno, no vamos a decir terminándola, pero ya la tenemos un poco avanzadita, ¿verdad, María José? ¿Cómo estás, María José? Sí. Estoy en Málaga. En Málaga hoy, Sí, qué fantástica ciudad y qué fantástico escenario se muestra ahí con ese super salón que tienes al fondo. sí, Nos encanta la luz de Málaga, muy bien. sí. Y como siempre, desde Sitges, Lázaro Covadlo, ¿cómo estás, Lázaro? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Con este día a medias soleado, a medias nublado. Bueno, pues aquí el que os habla, José Matas, esperando también a Albert Pardo, que nos ha dicho que cuando el tráfico se lo permita, porque anda en ruta, se incorporará in media res a esta tertulia. Vamos a arrancar hoy sobre, como os decía, este temazo que es el padre como objeto literario y que después de una pequeña disertación propuso Graciela y que todos acogimos francamente bien y que hoy vamos a centrar, al margen de la contextualización que ya nos puede hacer ahora, en estas dos obras, la culminante, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y luego también un cuento del Llano en Llamas, como habéis escuchado en esta pequeña introducción, nota introductoria que os he hecho, No oyes ladrar los perros, como visiones contrapuestas del padre, pero que no son las únicas. Es verdad que Rulfo nos presenta siempre estos escenarios fantasmagóricos y un tanto apocalípticos, si queremos, mortuorios en cualquier caso, pero no es la única manera de entender el padre como objeto literario y todas sus derivadas. Graciela, ¿por dónde nos lo sitúas tú o por dónde nos quieres meter la muleta para que nosotros entremos bien al trapo? Bueno, un vuelo rasante, donde se nota la imagen del padre como objeto literario y como parte de la literatura, es con mucha frecuencia en las autobiografías. Hay pocas autobiografías que no hagan referencia al padre. Así que, bueno, pues cuando leemos las autobiografías de los literatos, allí nos encontramos con el padre. En la literatura contemporánea, que es la que más me gusta frecuentar, yo encontré la novela de Philip Roth, Patrimonio, que es una novela preciosa. Bueno, en ella Philip Roth cuenta la enfermedad de su padre y cómo lo acompaña a él en esa enfermedad y qué es lo que viene sucediendo. Cómo en algún momento se encuentra frente a la difícil alternativa de conectarlo o no a una máquina para que siga viviendo, pese a que había un testamento vital que decía que no. Finalmente no lo hace con enorme dolor. Bueno, también están otras visiones del padre que son románticas,
y líricas como la de Faciolindo, el colombiano, en No seremos más que olvido, creo que era, yo no lo noté y me olvidé, El olvido que seremos. El olvido que seremos, que es una novela y una película, García Márquez. Después me gustó Richard Ford, el norteamericano, que ha escrito muchas novelas y que es muy conocido en los Estados Unidos y al que yo he leído bastante. Escribió una trilogía sobre el periodista deportivo, que en realidad es un gran mural de la sociedad de los Estados Unidos, una novela ambientada como hacía Roth en New Jersey, en este caso era Newark, y también esta novela que se llama Entre ellos no es una novela, sino que es un testimonio acerca de su padre y de su madre. El de su madre lo escribió mucho tiempo antes y el de su padre lo escribió después que él muriera. También en lo que escribe Ford, describe la enfermedad de su padre. En el padre, en la ficción, me gustaría comentarles a Houellebecq, que también describió a su padre enfermo y las tensiones familiares y el hecho de llevarlo a un retiro y cómo en el retiro lo acompañaría su compañera y qué es lo que pasó y cómo fue el devenir de su enfermedad y cómo fue su muerte. Y yo me encuentro con que realmente al padre se lo describe mucho en sus últimos momentos, en tanto que cuando los literatos describen a la madre, la describen cuando son jóvenes y cuando ellos son pequeños. Es notable esta diferencia porque me llama la atención y pienso que al padre uno lo recuerda mucho más en la vejez. Uno a la madre la recuerda mucho durante la juventud. Yo no sé bien por qué, tal vez es algo de la mujer, estoy hablando un poco de una forma personal. Bueno, yo había elegido para comentarles al padre, remontándome otra vez a la Odisea, al padre desconocido, una poesía de un autor argentino, Raúl Santana, que está en su primer libro, que se llama Lengua Materna, y que después él repite en otro libro más, que se llama Gramática de la Fuga. Es una poesía que él escribe sobre un padre al que no conoció, pero al que fue a buscar. La poesía se llama Al enterarme de la muerte de mi padre desconocido. El sueño de los justos, no para vos. Años te empujaron lejos con extraña fuerza, tal vez procedente de tu origen. No supiste ni sabrás ya en tu lecho de tu deuda que llevo, en una cara cuenta del alma. Pero nada tenés que ver, aunque vocifere obstinado, envuelto en colchas y recuerdos con ese sentimiento impreciso que señala mi vida. Siempre he llegado tarde, y también para verte llegué tarde, lleno de literatura, sintiéndome telémaco por los caminos que llevan a tu provincia, acaso demorado, porque el misterio perpetúa la poesía y el hombre de 32 años, también padre, ya no sabe si quiere revelaciones. La investigación da paso al comercio con la claridad y del misterio solo queda la memoria. Mundo cambiante, en el camino olvidé las razones que supe alguna vez. Fui simplemente intrincado, enrarecido, ramificado. Una vaga palabra tuya me hubiera dado un tono, quizás la ubicación de mi garganta frente al mundo. Preguntar ya no vale la pena. Nadie salió de tu mismo lecho para contarlo. También yo camino hacia la noche y nada se altera con un poco más de niebla. Años después del fin de Vigan, escribió Nada se opone a la noche y me hace acordar este poema de Santana. También esta frase de una vaga palabra tuya me hubiera dado un tono, quizás la ubicación de mi garganta frente al mundo. Y acá nos encontramos con la gran pregunta del padre desconocido, que es la garganta frente al mundo, el tono, aquello que nos identifica con el origen, con el linaje. Yo le cedo el paso, así comentamos a Juan Rulfo. Qué bonito lo has leído, Graciela, y cómo nos introduce de lleno en la cuestión del padre, porque no sé hasta qué punto la cuestión del padre es algo que trasciende mucho más a la literatura y a la ficción. Me ha gustado mucho esa reflexión que has hecho sobre cómo en la ficción,
cuando menos. Me da por ir a hacer un contraste, ir a buscar los datos, porque seguro que esto se puede contrastar, ¿no? Sin la ficción, el padre reflejado es el padre ya anciano, el padre muerto, el padre ausente, es el hueco, es la herida, es la ausencia, es la falta, mientras que en la literatura de ficción la madre es la presencia, es lo erógeno, es el cuidado, es el despertar, es el estímulo. Quizá haya sido así y habría que hacer un pequeño estudio al respecto. Y aunque el tema de hoy, obviamente, no es un análisis contrastivo ni literatura comparada, creo que también puede estar bien en algún momento posterior proceder un poco a este contraste. Pero hoy que nos vamos a centrar en la figura del padre y en el padre como objeto literario, y que para vertebrar la tertulia de hoy nos hemos leído o releído, seguramente que ya conocíais esta obra mítica, por otro lado, Pedro Páramo. Me gustaría saber un poco cuáles son o han sido, si la habéis releído ahora para la tertulia, vuestras sensaciones y cómo en este escenario de muertos y voces, de vivos que cuentan y de muertos que narran y de climas y de sensaciones áridas y de desconcierto, como son las pesadillas, si de ahí ha emergido o no esa figura de Pedro Páramo, de su hijo, Juan Preciado, en busca de él. No sé quién quiere empezar o quién quiere situarnos un poco en la obra de Rulfo. José, tú Como misma, queráis. adelante. ¿Tú o yo? Adelante, María José. Sí, venga. Bueno, a mí el tema, la verdad es que me ha encantado, Graciela. Me ha parecido acertadísimo y que da muchísimo de sí, para más de un debate, desde luego. Y no solo por la figura del padre, que ha sido tratada a través de la literatura desde diversos encuadres. Cada hijo que se ha aproximado a la figura de su padre lo ha hecho de una determinada manera. Así que da para mucho. Pero también por el soporte literario para el debate, para este debate, que ha sido Pedro Páramo y el cuento de No oyes ladrar los perros. La verdad es que es un plato suculento. Ambas cosas son fantásticas, maravillosas. Yo inicialmente me he fijado en el tema del debate, el padre como objeto literario. Y he visto que a través de la literatura pues, ha habido muchísimas miradas, desde Edipo Rey a... Pero Edipo Rey no trata tanto la figura del padre como la tragedia del hijo. Así que lo voy a descartar un poco. Pero otro personaje que ha sido objeto literario es José de Nazaret. A mí siempre me ha interesado José de Nazaret. La iconografía cristiana nos lo ha presentado siempre de una manera secundaria, taciturno, siempre en un lugar subalterno respecto a la madre y respecto al hijo. Bueno, bien, nosotros la información que tenemos viene más de cómo lo ha tratado la iconografía, la pintura a partir del 400, el 500, la pintura del Renacimiento, que siempre ha sido quien nos lo ha traído al conocimiento. Y en esa iconografía, la verdad es que a través de todos ellos, de todos los pintores que repararon en este personaje, está tratado de forma sin reparar en él, siempre envejecido, siempre como si fuera un personaje último. Pero en la Sagrada Familia del Pajarito, y perdonad que haya incorporado
la pintura a este tratamiento del padre como objeto literario, pero es que me ha parecido, en fin, que venía muy a mano. En la Sagrada Familia del Pajarito, Murillo lo trata de una manera que a mí me sorprendió y me gustó, porque ya no presenta a ese padre envejecido que tuvo que soportar las murmuraciones, que tuvo que soportar las sospechas, porque, bueno, el nacimiento del hijo no estaba suficientemente claro. El engendro del hijo, no el nacimiento. El nacimiento sí estaba claro. Lo que no estaba tan claro era cómo había sido engendrado. Y todo eso dio lugar a muchísimas murmuraciones y sospechas que el hombre, no sé cómo las gestionó. ¿Lo has encontrado? Incorporo, Fantástico. comparto pantalla y así podemos ver Sí, todos ahora y nuestros fantástico. espectadores cuando vean el Pues, programa que puedan ver sí. la pintura. Pues fijaos que aquí es un hombre joven. Es un hombre plenamente incorporado a la vida doméstica, una escena natural, un hombre que juega con su hijo, hay un ambiente hogareño, pero en el que él es protagonista. Esto me gustó mucho, siempre me ha gustado mucho esta, esta visión de Murillo sobre José de Nazaret. Luego, el padre como objeto literario ha sido tratado por otros autores, alguien que a mí también me gusta mucho, y es Jorge Manrique. Las coplas por la muerte de su padre yo creo que ha sido un hito en la historia literaria respecto a la figura del padre, porque no es solamente respecto a la tristeza que le infunde a Jorge Manrique, la tristeza, la pérdida de su padre, es también una reflexión sobre el mundo, sobre la vida, sobre la fugacidad del tiempo y también sobre algunas cuestiones del momento que él vivía. El padre ha sido tratado en muchísimos, a través de la historia de la literatura por muchísimas más personas. Recientemente, bueno, vosotros tuvisteis aquí un encuentro literario en el que os referisteis a Kafka en la carta al padre. Es fundamental, no se puede comprender este tipo de literatura sin referirse a esa obra. Pero hay más. Al padre lo ha tratado también Sándor Márai y lo ha tratado otros muchos escritores. De Sándor Márai a mí me gustó mucho, lo trató en sus memorias, naturalmente. Como dice Graciela, esto se ve mucho en las memorias de los escritores, la presencia del padre. Él, creo que era el primer tomo de sus memorias, él reflejaba las disensiones que tuvieron entre ambos y cómo esto les distanció durante bastante tiempo. Pero luego en su madurez, cuando él se convierte ya en un hombre mayor y en padre, aunque su hijo, el hijo de Sándor Márai, fue adoptivo, no fue natural, pero cuando él se convierte en padre, reflexiona sobre lo sucedido con su propio padre y se ve reflejado en lo que fue su padre. Todo lo que le distanció entonces le une ahora, hasta el punto de que hay unas páginas muy, muy bonitas, muy emotivas, donde él se mira al espejo, Sándor Márai se mira al espejo y a quien ves a su padre, porque él ya ha recorrido el camino que le separó en su juventud de su padre. Ahora cree que él ya no es casi él, sino es su padre. Esta identificación entre el hijo y el padre se da mucho en muchas personas, no solo en la literatura. A medida que envejecemos, cada vez nos sentimos más próximos a lo que fue nuestro padre. Y hay más escritores que han tenido esa consideración hacia la figura del padre. Bruno Schulz, que hemos tratado recientemente, ya veis, no se dirigió a su padre trazando la biografía del mismo, pero su padre está presente en todo lo que escribe. No se comprende la literatura de Bruno Schulz sin esa presencia constante de su padre, de las
excentricidades de su padre y cómo él las entiende y cómo él se conmueve ante ellas y cómo él las perdona y las acepta. Es muy enternecedora este tipo de literatura referida al padre, sobre todo cuando el escritor trata con amor al padre. Hay otra figura, Patrick Modiano, en cuyas obras también siempre sobrevuela la presencia del padre. Un padre un padre ambiguo, un padre que no acaba de ser lo que parece y que a él le mueve a dudas, pero que siempre voltea alrededor de su literatura. Luego, aparte de esta pincelada sobre cómo han sido tratados algunos padres por sus hijos, la obra que nos sirve de soporte es maravillosa. Pedro Páramo. Pedro Páramo ha sido la excusa para volver a adentrarnos, el tema de hoy ha sido la excusa para volver a releer la obra y para claudicar ante la misma. Realmente es una obra espléndida que no comprendo por qué inicialmente no tuvo el reconocimiento que merece, porque no solo por la estructura y el estilo literario que tiene de revolucionario, sino por la profundidad del pensamiento, por el retrato de la sociedad de aquel momento, de la sociedad rural, de los caudillos, de los tiranos de aquel momento, en que refleja también la vida en el medio de aquel México, que acababa de salir de la Guerra de la Independencia y entró en la Guerra de las Cristianías. Creo que refleja como nadie aquella violencia que había en las relaciones sociales y la soledad que a todos ellos les rodeaba. Se relacionaban entre ellos, pero estaban profundamente solos. Ninguno consiguió, aparte de la unión más o menos, sí, bastante espiritual entre Juan Preciado y su madre, todos los demás son seres profundamente solos, desarraigados, se relacionan entre ellos, tienen la vida, tienen hijos, pero viven solos. Es tremenda la soledad que sale en este libro. Y en el cuento del Llano en Llamas, no oyes ladrar los perros, la verdad es que yo creo que la búsqueda del padre que se refleja en Pedro Páramo no está presente, porque el padre está con el hijo. Y no acabo de estar de acuerdo en lo que has dicho tú, José. Yo creo que el padre en este cuento sí que quiere al hijo, a pesar de todo, a pesar de saber y de rechazar lo que es él, pero solamente ese amor, ese amor por el hijo y por su madre, por lo que significó la presencia del hijo en su vida, es lo que le lleva a llevarlo encima de sí buscando un médico que le cure. Yo creo que sí, que es un gesto de amor. Otra cosa es que el hombre esté profundamente dolido por cómo ha transitado la vida del hijo y decepcionado. Pero sí que es solo el amor el que le mueve, aunque al final las cosas acaban como sabemos en el cuento. Y finalmente yo también quería hacer mención a otra cosa, y es a la presencia, ya os habéis referido vosotros, a la presencia de la madre en la vida de los escritores. Ya sé que no es el tema de hoy, pero creo que está profundamente relacionado. Los escritores, las escritoras, tienen necesidad también de referirse a su madre. Y no siempre es respecto a la infancia.
muchas veces se repara en la edad adulta de esas madres, en lo que han sido, en lo que les ha faltado y lo que les ha sobrado. Y no solamente el vínculo materno-filial está presente, es un análisis de la persona. Yo leí un libro de Annie Ernaux, la reciente premio Nobel, que se llamaba Una mujer. Lo leí hace muchos años. No me gustó nada. No me gustó nada porque le faltó una queja. Relata a su madre de una manera muy fría, sin ningún tipo de cariño ni de odio, con una distancia que me desagradó mucho. Creí que se había perdido una parte emotiva de la vida, una parte muy importante de la vida, porque es verdad que no siempre podemos tener sentimientos de agradecimiento o de cariño hacia la madre, pero vista esa frialdad me desagradó mucho. Me hubiera gustado más si hubiera tenido motivos de queja o de repudio o cualquier otro sentimiento. Solamente la frialdad con que trató el tema, la distancia con que trató el tema, me desagradó, pero se ha referido a ella. Otro escritor que me gustó también mucho en la manera en que se refería a su madre es Simenón. Simenón, cuando escribió sus memorias, ajustó cuentas con la vida y realmente también les ajustó con su papel como hijo frente a su madre. La madre de Simenón era una mujer inculta, una mujer ruda, y él se avergonzó de ella durante muchos años. Y no se atrevía a confesárselo, ni a él ni a los demás, pero siempre la eludía, porque sentía vergüenza ante ella, él que era un gran triunfador en aquel momento, porque él cosechó fama durante toda su vida, fue una persona muy reconocida como escritor. Así que cuando le daban premios siempre buscaba excusas para que su madre no compareciera. A la mujer le hacía ilusión, pero él siempre se la sacaba de encima y sucumbió a los manejos de sus esposas para apartarla también, porque también ellas se avergonzaban de esa madre tan ruda, tan profundamente inculta. Pero él reconoce todo eso en sus memorias y de alguna manera, aunque ella ya no está presente, se sincera consigo mismo y pide perdón. Y se perdona. Lo bueno es que se perdona. Está tratado con mucha intensidad esa parte en que en sus memorias se refiere a su madre. Hay más autores que han tratado el papel de la madre. Elías Canetti, a mí en La lengua absuelta, trató muy intensamente su relación con su madre. Espero que llegue un momento en que podamos también tratar el papel de los escritores con su madre, porque en el caso de Elías Canetti es conmovedor y es maravilloso aquella relación tan profundísima, él que era huérfano porque su padre murió enseguida, aquella relación tan profundísima que mantuvo con su madre. Ella le enseñó todo, su aprendizaje en la vida fue a través de ella. Y cuando su madre, una mujer viuda y guapa, empezó a tener alguna otra relación, él enloqueció, se volvía loco de celos. Le fue muy difícil. Luego en la edad adulta ya se distanciaron y nunca más pudieron recuperar la relación que tuvieron. Y aunque Amos Oz, el escritor judío, también hace un gran elogio y una elegía muy triste sobre el papel de su madre en su vida. Su madre se suicidó cuando él tenía tan solo 14 años. En tiempos de amor y oscuridad lo refleja muy bien. Es un libro maravilloso. Si alguno de vosotros no lo ha leído, lo recomiendo vivamente. Bueno, pues él se queja de que su madre se suicidara.
y no le perdona que se suicidara porque de alguna manera entiende que le abandonó, que prefirió irse a quedarse con él. Y un muchacho de 14 años eso no lo comprende. Así que durante muchos años sintió un gran rencor hacia su madre, hasta que al final, con los años, pudo comprender la desolación que embargó a su madre para tomar esa decisión. Por eso a su hija le puso el nombre de su madre, Fania. Y ya finalmente, aparte de Máximo Gorki y otros muchos que han tratado el papel de la madre, yo quería referirme a uno que me gustó muchísimo. Es David Cohen. David Cohen trató su relación con su madre en un librito precioso que es una maravilla, y lo dedicó exclusivamente a su madre. Y la relación que se ve entre madre e hijo es preciosa, está llena de humanidad, está llena de cariño. Él se reprocha los 1000 pequeñitos detalles en los que no le prestó la atención que ella hubiera deseado. Y nunca se portó mal con ella, pero su amor fue tan intenso, estuvo tan volcado en ese amor hacia su madre que todo aquello en que hubiera podido no fallar y falló, le pesó durante toda su vida. Con este libro se liberó de ese sentimiento. Y chicos, esto es lo que quería decir. Bueno, pues exhaustiva disertación acerca de la cuestión del padre, también de la madre, como un binomio quizá indisociable en la elaboración de la ficción. No sé, Lázaro, por dónde querrías ir tú o qué aportaciones quieres hacer respecto del objeto del debate de hoy o del análisis de hoy y su relación con las dos obras o la novela y el cuento de Juan Rulfo que estamos comentando. Bueno, sí, a mí me parece que hemos elegido, en este caso Graciela, ¿no? Que eligió un tema capital, ¿no? Sí, yo pienso que el tema del padre, también el de la madre, son los temas fundamentales del pensamiento humano, ¿no? Ya no digo de la creación artística. Empezando porque, según las creencias de la mayor parte de las religiones, nosotros provenimos de un Padre, el Padre eterno, el Padre que estaba antes que todas las cosas, que regía ahí en la nada y que nos creó, ¿no? Y que nos creó y que además se enfadó con nosotros por nuestros pecados y nos expulsó, ¿no? Pero siempre estamos ahí pendientes de él, ¿no? De ese Padre severo, pero a veces bueno, a veces no tan bueno, ¿no? Y esa es la figura del Padre, evidentemente está en todo, ¿no? Y al igual que el de la madre, en diferentes roles, ¿no? Yo creo que siempre tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Porque es el comienzo de todo. En cuanto a este libro, ¿no? Sí que, bueno, como tantos otros, se centran, por ejemplo, el Pedro Páramo, que se centra en la búsqueda del padre, ¿no? Yo creo que siempre continuamos a través de nuestra vida buscando al padre, ¿verdad? Y no sé, ese es mi registro particular, que las cosas en las cuales me va bien y en las cuales logro cierto reconocimiento ajeno, me gustaría que fuesen vistos por mis padres, que ya no están, ¿no? Tuve la suerte de que mi padre vivió todavía un tiempo más después de que
de que yo publicara uno de los primeros libros que se publicaron fuera de los primeros iniciales, que no los considero, ¿no? Pero un libro que me editó Mondadori y que me pagó un viaje a la Argentina porque se editó allá. Y eso, claro, era un gran orgullo para mi padre, que una editorial grande me financiara un viaje, ¿no? Así. Y bueno, y estuve con él ahí y además fue la última vez que lo vi, que lo viví. Es tan vasto el tema del padre, ¿no? que uno no sabe por dónde tirar, ¿no? Pero creo que es el tema del padre y también el de la madre son uno de los temas fundamentales de la literatura, ¿no? El padre Dios, el padre Abraham, ¿no? El padre Isaac, que prefiere a su hijo, a un hijo mayor, pero que finalmente es engañado por Jacob, luego llamado Israel, ¿no? para que le otorgue la progenitura. Las luchas que hay entre hermanos por lograr el favor del padre, ¿no? Bueno, la venganza con respecto a quienes suprimieron al padre, como en Hamlet, es decir, aparecen por todos lados esta figura, ¿no? Realmente, sí, es muy notable. En cuanto al cuento en sí mismo, es un cuento muy, muy dramático que se desarrolla a través del monólogo de este hombre, del padre, que le va reprochando a su hijo. Y yo creo que está muy bien como lo definió María José. Y yo personalmente ahora mismo no se me ocurre nada más, ¿no? Pero sí que es un tema de reflexión, ¿no? Muy bien, Lázaro. Habrá a alguien más. Pues si luego se te ocurre alguna cosa más, pues sí. Te vienes arriba y nos lo dices, nos lo haces saber. Albert, no sé si nos estás escuchando o te has caído de la sesión, porque apenas vemos tu imagen pixelada y congelada desde hace un rato, así que te pediría que si nos estás escuchando nos digas algo y por lo menos sabremos si estás ahí o no. Bueno, no nos llega bien tu voz al ver ni tampoco tu imagen, o sea que no sé, a lo mejor no tienes suficiente ancho de banda. Lo que te diría es que a lo mejor apagues la cámara y así puedas a lo mejor oírnos, escucharnos con más claridad. Ahora sí que te vemos un poquito mejor. Voy a acercar ahora. Bueno, vamos a ver, ahora te vemos y te oímos, pero vamos a dejar que acabes de buscar quizá un sitio con mejor cobertura para la señal y le doy paso a Graciela si está lista. No sé, Graciela, si quieres aportar alguna cosa más. Sí, quería mostrarles que Pedro Páramo, como ustedes saben, ha sido reeditado en 2024. Pues ha sido reeditado de una manera muy bonita. Las páginas y su tapa son hermosas. Y quería recordar la última parte. ¿Se acuerdan de la última parte de Pedro Páramo cuando muere? Dice, sintió unas manos que les tocaban los hombros y enderezó el cuerpo endureciéndolo. Soy yo, don Pedro, dijo Damiana, ¿no quiere que le traiga su almuerzo? Pedro Páramo respondió, voy para allá, ya voy. Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Bueno, el montón de piedras, eso era Pedro Páramo. Así se desmoronó, así murió. Esto, lo que yo quería hacer referencia es a la construcción fantástica,
en el libro de Pedro Páramo y a su vinculación con el surrealismo. El surrealismo, ustedes saben, yo tuve acceso al surrealismo más por la pintura. Dalí es uno de los más extraordinarios pintores que se han visto, me encanta. Y después, entre los mexicanos, hay muchos, pero hay una inglesa, Eleonora Carrington, ¿no? Que es una surrealista maravillosa. Acá el Malva ha comprado uno de sus cuadros, que ya está expuesto acá. El surrealismo es lo que caracteriza realmente el surrealismo, y lo fantástico caracteriza la obra de Rulfo, que es eminentemente poética, más que literaria, porque en realidad hay una gran economía de palabras. Lo que él dice puede ser interpretado como un discurrir de la mente. Pedro Páramo está más en la mente que en la realidad. Ese pueblo fantasmal está en la mente. Yo siempre pienso, ¿qué habrá querido decir con el pueblo fantasmal, donde todos están muertos? Donde él va a buscar un padre que por mentas sabe cómo ha sido tan cruel y tan terrible, que finalmente muere, al que no encuentra. Y bueno, pues yo creo que Rulfo lo que ha querido decir es que son cosas de la construcción de nuestra cabeza, cómo son fragmentos. Son historias, digamos, si vamos a transponerlas a nosotros mismos, son historias que discurren en nuestra cabeza. La vinculación de esas historias con las emociones es lo que hace que realmente Rulfo sea extraordinario. Porque en algún momento, ¿y qué es lo que no tiene la película, por ejemplo? La película no tiene una vinculación con las emociones, sí tiene una vinculación con lo pictórico. Lo pictórico, la parte surrealista es maravillosa, es una cosa realmente extraordinaria. Y lo fantástico en el libro de Rulfo tiene eso, que es su vinculación con las emociones. Y tiene otra cosa además que ustedes mencionaron, que es el relato de la pobreza. Cómo los personajes de Rulfo son enormemente pobres. No hay nada allí. No hay campos verdes, no hay árboles, no hay pajaritos, no hay ornamentos, no hay ropa, no hay bienes materiales. Todo está despojado, todo está como muerto. Entonces, me pregunto, si Rulfo habrá querido referirse a un padre que no está, y entonces yo creo que la interpretación de Pedro Páramo es esa. Hay un padre que no está, que está en un sitio donde si lo vamos a encontrar, es un sitio oscuro, siniestro, melancólico, triste y destruido. Yo creo que eso podemos compartirlo o no, digamos, podemos pensar que sí o que no, porque uno tiene muy diversas experiencias de sus padres, pero el libro de Rulfo está diciendo eso. No hay amor en el libro de Rulfo. Hay un amor perdido, hay amores perdidos, mujeres que amaron y que no fueron correspondidas, mujeres que prestaron su vientre para que nacieran hijos, hombres asesinados. Es todo apocalíptico, es una visión de un mundo terrible, podríamos decir distópico, para usar una frase moderna. Pero me gustaría escuchar de ustedes la construcción de lo fantástico, la vinculación con el surrealismo y lo que ustedes vieron. Y contestando algo que dijo José sobre la madre y su vinculación con lo erógeno, me hizo recordar que mi generación, y tal vez algunas anteriores, no sé bien, los padres no podían tener contacto con las hijas. Estaba muy mal visto el contacto, el abrazo o el contacto físico con las hijas. Las hijas tenían contacto con su madre. O sea, si yo recuerdo algo fragante, oloroso, amoroso, es mi madre.
porque es la única con la que tuve ese contacto carnal. Mi padre fue siempre una persona distante. Rara vez hubo un abrazo y los besos fueron de aquellos como si fueran de compromiso, ¿no? No había un real acercamiento. Y yo pienso que esto de ver al padre como un ser humano cercano comienza también, por eso es más cercana a la madre, comienza también con el trato carnal. Uno es cercano a los hermanos cuando jugó, cuando se revolcó, cuando los abrazó, cuando tuvo cerca su carne. Y entonces así de veras son hermanos. Y por eso los hijos únicos extrañan eso, ¿no? En cambio, ese tipo de contacto, yo no sé, los varones creo que tampoco, no lo tenemos con los padres. Con los padres tenemos otra cosa. Es el que manda, el que tiene el poder, el que marca los límites, es la ley. Es además el que enseña, el que da el ejemplo. Bueno, es muchas cosas más. El padre es eso. Para muchos de nosotros, defraudar al padre fue algo que no se podía soportar. Había que huir o matarse tal vez. Los japoneses se matan, se suicidan si no pueden cumplir con sus deberes escolares, si van a defraudar a sus padres. Porque, y no hablemos de los padres, la madre ocupa un lugar de perdón, de sosiego, de recibimiento, donde podemos ver un regazo donde siempre podemos volver. Al padre no lo podemos defraudar, porque lo desilusionaríamos y ese es un final. Eso es lo que yo siento y también lo que de alguna manera he leído. Ahora, ¿qué dicen los autores cuando relatan la muerte del padre? Uno de ellos dice, me sentí feliz al ver que había sido librado de la humillación de su enfermedad, de sus dolores, de su miseria. O sea, ¿qué es lo que dolía del padre? Dolía verlo vencido por los años, por la vejez, por el dolor y por la enfermedad. Porque el padre había ocupado ese lugar donde verlo vencido era una experiencia inédita. Y era tal vez lo que lo había humanizado. Por eso los escritores cuando escriben sobre el padre, escriben sobre esas enfermedades y el padre que va muriendo. Porque yo creo que esa es una experiencia inédita. Bueno, pues no me quiero extender, quiero escuchar la opinión de ustedes. Bien, excelente también, No te oigo. Graciela. Ah, No, ¿me oyes? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, sí. Bien, muy bien. sí. Pues decía que excelente, Graciela, esta cuestión que hablas, que nos expones respecto a si se puede o no defraudar al padre y lo que implica. A mí me hace pensar también que quizá a quien no se pueda defraudar verdaderamente es a la madre. No sé si Albert está por ahí, quiere entrar, porque volvemos a tener congelada la imagen. Albert, ¿Me oís o no me oís? ¿Hola? oímos, pero muy, nos llega muy deficitario el sonido y por eso no sé si estaría bien que a lo mejor apagases la cámara y que tengas solamente el sonido como tráfico de señal, porque probablemente así te podremos escuchar mejor. Bien, a ver, ¿Escucho mal? ahora Albert, ahora se te oye bien, un poquito flojo, pero por lo menos creo que te oiremos bien. Sí. ¿Cómo que te has incorporado un poquito más tarde, Albert? Pero aquí estamos bien enzarzados en el fuego de esta tertulia. No sé por dónde quieres entrar. Vale, pues voy a ser muy breve. He escuchado a María José, he escuchado a Lázaro, a Graciela. Ah, estoy, la verdad, en un entorno, un lugar remoto, no tan remoto que está como Ala, pero sí aquí rodeado de la niebla. Y simplemente me estáis escuchando, ¿verdad? Sí, un poquito flojo, cuesta un poquito escucharte. No sé si puedes a lo mejor acercar un poco Sí, más el sí. micrófono hasta la boca para que te oigamos mejor. Simplemente, ahora mejor. Sí, Ahora mejor. mejor. Vale, pues muy brevemente os contaba que estoy aquí en medio de la montaña, en la niebla, y simplemente deciros que para mí Pedro Páramo fue hace unos años una lectura que me marcó profundamente
que ahora, aprovechando la tertulia, he releído. Simplemente comentar que este cuento de No oyes ladrar a los perros me parece un cuento excepcional, lleno de simbolismo. Señalar algunas cosas que no se habéis dicho. Para mí el llevar al hijo sobre los hombros es todo un símbolo. Los perros, la luna que va cambiando, que de alguna manera nos lleva al recuerdo también de la madre. Y como ya habéis comentado, el trasfondo de la violencia que está siempre presente en la literatura de Rulfo, y que yo creo que quizá esta, digamos, fijación de Rulfo con el padre, con la búsqueda del padre, el padre desaparecido, el padre, quizá tenga que ver con su biografía, en el sentido de que, como sabéis, su padre murió cuando él era muy pequeño como consecuencia de una muerte violenta, un tiro por la espalda, y él fue huérfano, viviendo en un orfanato durante varios años. Y nada más deciros esto, no me quiero extender más porque no sé si me estáis oyendo bien. Y nada, que he disfrutado mucho de vuestros comentarios y que espero que en otra tertulia pueda participar con mejores condiciones. Y respecto a la película, también coincido en que la película no me ha parecido muy correcta, pero también creo que es muy difícil un libro como Pedro Páramo, que se mueve en ese terreno de la incertidumbre, en ese terreno entre lo muerto y lo vivo, lo real, lo irreal. Por cierto, un ejemplo clarísimo de literatura fantástica. Es muy difícil trasladarlo al cine, en el sentido en que en el mismo momento en que lo estás trasladando, estás corporeizando, por así de alguna manera, concretando algo, un relato que se mueve en lo inconcreto, y por lo tanto, a mí en ese sentido ya la película para mí no me pacta, no me produce una sensación que la novela. Nada más que esto, os sigo escuchando y nada, hasta otro día y un abrazo, ¿vale? Venga, un saludo a todos. Salud, Albert, gracias por tus aportaciones. La verdad es que las hemos podido escuchar, no sin alguna dificultad, porque se iba entrecortando en algún punto, o sea que si sigues aquí con nosotros, pues fantástico. Bueno, habéis dicho cosas muy, muy interesantes. Yo de entrada diré que me parece una obra absolutamente espectacular. Pedro Páramo, también el cuento, me parece de una fuerza narrativa increíble, absolutamente singular esta manera de narrar de Rulfo, que además no fue, como todos sabemos, un autor muy prolijo y que prácticamente con Pedro Páramo y El Llano en Llamas pues se consagró como uno de los clásicos de la literatura. Y que me parece absolutamente inalcanzable esta manera de narrar que tiene, casi como si estuviera utilizando algún algoritmo matemático imposible para los demás. La cuestión del narrador emerge también como un enigma importante, porque es capaz de desdoblarse. En realidad, aunque asistimos a una narración en primera persona, ¿no? Porque así nos arranca, ¿no? La obra. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Este arranque que sitúa con un narrador en primera persona y al que nosotros esperamos desde esa voz que vamos a seguir en todo momento, se van interponiendo otras voces, otras narraciones, casi todas fragmentadas. La mayoría de ellas emergen como narradores de poco fiar. No sabemos si a veces quien nos habla son los vivos o son los muertos o son los ecos o es la memoria o, ¿no? o es algo que quedó y es solamente un eco.
Pero fijaros que aparte de la enorme complejidad que supone sostener una narración casi múltiple, ¿no? Como si fuera fractal y se reprodujera dentro de cada frase la totalidad de la obra, que me parece una cosa dificilísima, con esa musicalidad, ese estilo de frases cortas, contundentes, tendentes a la repetición, eh, eh, como si fueran brasas, que apenas uno le puede acercar la mano, pero enseguida la tiene que retirar. Y yo quisiera continuar con esta disertación que tan acertadamente, por un lado María José, ya muy al inicio de su intervención, y también Graciela, cuando habéis nombrado la cuestión de la madre, ¿verdad? Porque aquí el padre, en Pedro Páramo, aparece a través del discurso de la madre como un encargo. A mí esto me ha hecho pensar, o he conectado esta cuestión con uno de los preceptos. Ya sabéis que a mí siempre me gusta referenciar lo literario con respecto a la teoría lacaniana, ¿no? Y Lacan nos decía que el padre solamente es posible en la medida en que emerge a partir del discurso de la madre. Y fijaros que justamente en la primera página, y después de habernos hecho este arranque, dice: todavía antes me había dicho, dice Juan Preciado, no vayas a pedirle nada en voz de la madre, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Y ahí hay directamente un encargo que además es perverso, es malévolo, porque es un encargo imposible de cumplir. Y en esa posición en que la madre le encarga al hijo una venganza con respecto al padre, lo instaura en un lugar imposible de resolver, en un enigma tras otro y en una perdición de la que es absolutamente imposible salir. Y yo creo que al final toda la obra responde a este encargo perverso de la madre hacia el hijo sobre algo que jamás va a poder cumplir. Y yo creo que ahí es donde, de una manera magistral, Rulfo nos sitúa en una especie de bucle de entrada y salida, donde por más que lo intente, eh, el hijo no va a encontrar nada más que fragmentos, grietas, agujeros imposibles. ¿Acaso aquí un trozo de verdad? ¿Aquí acaso una mentira más grande que engloba esta verdad? Y yo creo que en esa magia uno queda absolutamente hipnotizado, como si cualquier lector hubiera tenido en algún momento de su vida ese encargo imposible de ir a pedirle cuentas a un padre por aquello en lo que quedó carente y sin embargo le resulta imposible ejecutar esa misión. Y relacionándolo también con el otro texto, con el cuento de No oyes ladrar los perros, creo que también ahí hay algún elemento que tiene que ver con la madre, porque no tengo el fragmento ahí mismo, pero creo que le dice algo así como tu madre hubiera hecho lo mismo, ¿no? El Sí, padre de eso alguna manera... le dice, se lo debo a tu madre. Te llevo porque se lo debo a tu madre. Exactamente, hay ahí también un encargo, ¿no? Es como en este caso es del padre con respecto al hijo, pero la fuerza, el poder, aquel que puede dictaminar es, ¿no?, el que hace el encargo y el otro lo asume. Y creo que esos dos elementos vinculan los dos textos, evidentemente con padres absolutamente distintos. El padre ausente, el padre atroz, que Juan Preciado trata de reconstruir en ese viaje fantasmagórico por Comala, y el encargo que en este caso sí, el padre cumple con respecto a la demanda de la madre de ir cargando al hijo calamitoso, al que sabe que aun en el caso de que lo salve, volverá a caer en las mismas calamidades en las que lleva sumido. Y aún así, posiblemente ahí esté ese amor incondicional de padre como aquel que asume la responsabilidad. Yo creo que ambos textos nos sitúan, si tenemos que encontrar algún lugar común entre ellos, en el abismo.
creo que ambos textos configuran un abismo insalvable. En el primero, el de Juan Preciado, que no podrá atravesar ese desierto y completar la misión que se le ha encargado, y tampoco podrá completarla ese padre de llevar al hijo hasta el lugar en el que será curado, porque existe un abismo insalvable, y probablemente esa sea una de las uno de los grandes logros que tiene Juan Rulfo, ¿no?, en su literatura, sin decirlo de manera explícita, ser capaz de hacernos vivir por un tiempo en ese abismo en el que todos, o como padres o como hijos, estamos de alguna manera condenados a habitar, porque siempre habrá un espacio en el que no se podrá transitar. Y yo creo que esa hipótesis está muy evidenciada, no sé si por lo que nos decía Albert, ¿no? En este caso en Rulfo, por esa cuestión biográfica y la pérdida de su padre de una manera violenta, trasladada a la literatura. Y bueno, yo más o menos quería moverme por ahí con respecto a esta obra de la que ya habéis dicho mucho y en la que nos estamos extendiendo. Y quizá para también tener en cuenta que la figura del padre es absolutamente capital en la literatura, posiblemente indisoluble de la cuestión de la madre. No sé si habría alguna obra que nos situara certeramente solo en el eje paterno sin tener en cuenta lo maternal, pero me vienen también a la memoria otras obras, por ejemplo, en este caso de Carlos Fuente, como es La muerte de Artemio Cruz, donde la figura paterna también emerge, central, ¿no?, y colosal, aunque tiene mucho más que ver con la decadencia, la agonía, la corrupción, el poder, eh, pero que sí que nos sitúa en un escenario donde el tiempo está absolutamente roto. El tiempo lineal no existe, no existe en Comala. Posiblemente sí existe un tiempo lineal marcado por esa luna que va alumbrando al padre mientras carga al hijo, pero no así por ejemplo, en La muerte de Artemio Cruz, donde incluso la propia construcción gramatical revienta, ¿no?, los principios más básicos para darnos cuenta que el tiempo aparece absolutamente quebrado. Y eso tiene que ver porque el padre, aunque de alguna manera lo ha reivindicado como cuerpo, Graciela, el padre cuerpo, el padre que abraza, el padre, ¿no?, que toca, el padre es principalmente una función simbólica que marca y permite la estructuración del sujeto en su función de ley, ¿no?, en su función del que impide. Ahí es donde emerge, ¿no?, el sujeto y se construye. Y yo creo que esa función simbólica tan trabajada por la teoría lacaniana, evidentemente es dependiente del tiempo. El tiempo queda anulado, extinguido, y hace que el padre sea una constante perpetua que atraviesa toda la esencia del ser, ¿no? Quizá toda la literatura sea una literatura sobre el padre y sobre la madre también, ¿no?, sobre los dos grandes temas centrales de los que luego emergen los demás: el amor, la muerte, la familia, la pasión y cualesquiera que uno, ¿no?, quiera nombrar, como ha dicho antes Lázaro. A mí me parece un tema apasionante, y me parece también que sería necesario hacer algún tipo de contraste numérico, ver cuántas obras han sido dedicadas exclusivamente al padre, cuántas de ellas por autores hombres, cuántas de ellas por autoras mujeres, perdón, también a la madre, y ver ahí esa posición. No sé si no nos daría también alguna perspectiva interesante, pero bueno, en cualquier caso es vibrante el análisis, y como lo es la obra de Rulfo,
que a mí me ha recordado también, por reivindicar también alguna figura actual, de algún narrador actual, a un autor mexicano, Eduardo Ruiz Sosa, compañero también de Lázaro en Candaya, con dos obras también, una magistral, que es Anatomía de la Memoria, donde a mí creo que bebe mucho de la estructura y el estilo literario de Rulfo. Y yo cuando he leído a Eduardo, por ejemplo, pues me he preguntado cómo era capaz de narrar de esa manera, ¿no? Y está claro que una de sus fuentes principales o primordiales está ahí. Y con esto lo que quiero decir es que, aunque nos parezca un tipo de narración antigua o quizá ya superada, existe herencia, ¿no? Hoy día con respecto a esa forma de narrar tan difícil. Para mí me parece dificilísimo y al mismo tiempo casi mágica. No sé si queréis aportar alguna cosa más. Yo, por mi parte... Yo quería decir dos cosas. No sé si Lázaro quiere añadir algo antes. No, yo ya he dicho, habéis brindado todos vosotros un amplio panorama, ¿no? Así, sobre el tema del padre. Y bueno, supongo que tirando del hilo se puede sacar muchas más cosas, pero creo que lo fundamental ya está dicho por vosotros, más que nada. Pues Sí, sí. Lo que yo quería decir es que me ha asombrado, bueno, no me ha asombrado, sencillamente que he reparado en ello, que en Pedro Páramo hay una serie de valores morales que se transgreden constantemente por unos u otros. Por lo tanto, está muy presente el sentido del pecado. Se sabe lo que se hace mal. El padre Enterría es consciente de lo que hacen mal los demás y de lo que hace mal él mismo. Hay una presencia de valores morales que están enraizados en el pensamiento cristiano. Y yo creo que eso tiene que ver con la presencia de los colonizadores españoles. Bueno, no me gusta llamarles colonizadores, pero da lo mismo. Con la presencia de España allí, que llevó esos valores morales y llevó la religión. Entonces, es una sociedad que lo tiene muy presente. Aunque la naturaleza de allí es muy brava, es muy salvaje, es muy violenta, y el impulso vital y sexual lo transgrede todo, pero hay por encima de todo ello una serie de valores que se sabe que se están transgrediendo, que se están rompiendo. Ese paraguas moral no se encuentra en todas las literaturas, y en la literatura de Juan Rulfo se ve muy clara esos sentimientos. Los que están en pecado, ellos lo saben, ellos son los que lo llaman a su comportamiento pecaminoso, ellos son... aunque se presten a ello, porque por encima de esos valores morales está ese impulso vital, que es muy, muy bravo, muy salvaje. Y luego otra cosa que quisiera comentar es que en el estilo de Rulfo, que hemos dicho que es un estilo muy conciso, muy, muy, muy ajustado, sin oropel, pero sin embargo, las descripciones es completamente distinto. En las descripciones, Rulfo es profundamente lírico y poético. Cuando refleja atardeceres, anocheceres, la presencia de la luna, la vastedad del paisaje, es de un romanticismo muy, muy íntimo, muy lírico. En cambio, en los diálogos, pues es profundamente ajustado a lo que quiere decir y no añade nada que no tenga sentido en sí mismo, que exceda de lo que quiere decir. Ese contraste también lo he apreciado y también quería comentarlo.
Y nada más. María José, es verdad Bueno, que pues ese contraste está. Adelante, Graciela. yo les quería comentar también esto, a propósito de lo que dice María José, me acordé que una de las cosas que suceden cuando uno lee a Rulfo es la perturbación. Esa cosa de que, bueno, y entonces no es real. ¿Y estaba muerto o no estaba muerto? Y entonces uno tiende inevitablemente a vincular lo que lee con lo real y descubre que ahí no hay una vinculación. Entonces, ¿dónde me meto? ¿Dónde estoy? Y los fantasmas. Y luego aparecen los fantasmas. Y el Rulfo mismo le tiene miedo a los fantasmas. Y uno siempre le tuvo miedo a los fantasmas. Entonces, esa sensación de incomodidad y de perturbación que uno tiene durante toda la lectura del libro, eso es algo fantástico. Pues muy bien, pues no sé, yo creo que hemos hecho una introducción en la cuestión del padre como objeto literario, ¿verdad? Un recreo en la obra de Rulfo que deja a todo el mundo maravillado. Os invitamos a aquellos que no hayáis leído la obra a hacerlo porque de verdad que es un absoluto placer y un aprendizaje en cada una de sus líneas. Y nada más, yo despediría el programa aquí, invitándoos a que nos sigáis escuchando, nos sigáis haciendo aportaciones y que nosotros nos seguiremos encontrando aquí, en estas tardes dominicales, a un lado y al otro del Atlántico, con temas fantásticos y profundos para disfrutar y redescubrir, como siempre, la literatura. Os despido aquí, Lázaro, María José, Graciela, y nos vemos en el siguiente programa. Muy bien. Que vaya bien.